¿Cómo se mide la pobreza? Para medir la pobreza de una persona hay que analizar si cumple y tiene los derechos básicos que una persona debe tener, los cuales son la educación, salud, seguridad social, alimento, vivienda, vestido, entre otros. Al momento en que a una persona le falta uno de estos derechos básicos, se puede considerar que la persona está en condiciones de pobreza. La llamada década perdida. Para los países en referencia de línea, con una caída del PIB per cápita de 1.4 a 0.1% y el consiguiente aumento de pobreza de 34.7 a 41%, del inicio al término de la década. La región se insertó paulatinamente en el tren de las reformas desde mediados de los años 80. Estas partieron en Bolivia, Chile, Costa Rica y México, prosiguiendo a principios de los años 90 en Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica y Perú. ¿Cuál es la diferencia? Que en México la recaudación fiscal es menor al 30% y en los países desarrollados es mayor al 45%. Sin embargo, esto no es producto de la pobreza en sí, sino de que los grupos de mayores ingresos, el cual es el 10% de la población, paga pocos impuestos en comparación con los países desarrollados. Actualmente los países con mayor deuda pública son los desarrollados, tomando en cuenta la relación de deuda contra el Producto Interno Bruto. Estos países son Japón, Italia, Estados Unidos y España. En esta relación, la deuda supera el 100% del Producto Interno Bruto anual y esto es lo que ha generado crisis globales. Sin embargo, en México, la relación deuda contra PIB no supera el 60%. El Banco Mundial afirmó que la pobreza en México se mantiene en niveles inaceptablemente altos. Los niveles de pobreza en el año 2004 son similares a los registrados a comienzos de los años 90, hecho que muestra que los últimos años han sido una pérdida al combatir esta condición, que afecta a más de la mitad de los mexicanos. Aproximadamente el 50% de los habitantes del país son pobres, debido a la gran desigualdad en los ingresos. La décima parte más rica de la población gana más del 40% de los ingresos totales, mientras la décima parte más pobre solo obtiene el 1.1%. Además, contribuyen a la pobreza la profunda desigualdad regional y étnica y las diferencias en cuanto al acceso a la salud, la educación y los servicios públicos de buena calidad. Se estima que para el año 2004, alrededor de 53% de los 104 millones de habitantes en esa época estuvieron en esta situación, definida como un nivel de consumo por debajo de las necesidades mínimas de alimentos básicos y algunos otros bienes no alimentarios básicos. La medición de pobreza en el año 2012 se realizó con base en una población estimada de 117.3 millones de personas, según el Censo de Población de INEGI. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, el número de personas en pobreza fue de 53.3 millones de mexicanos. De este total, 41.8 millones correspondían a las personas en pobreza moderada y 11.5 millones a personas en pobreza extrema. La pobreza en México se extendió debido a que la transición económica ha resultado más difícil de lo que se había previsto hace una década. El FMI señaló en 2014 que países desarrollados tienen más del doble que México su relación deuda pública contra el Producto Interno Bruto, y advirtió que el país ha perdido atractivo para las inversiones privadas y crecen las deudas sobre su competitividad en el mediano plazo, además de que no hay ningún tipo de previsión para hacer frente a una caída de ingresos por menores precios del petróleo.
Este era el pronóstico en el contexto interno y en el externo. La situación no pintaba mejor. El organismo creía que las tasas de interés de referencia en Estados Unidos iban a aumentar ese año, con un efecto directo sobre el costo de los pasivos contratados en el exterior y la reducción de los flujos de inversión hacia países en desarrollo. Sin embargo, la inversión extranjera directa en América Latina fue de 30.000 millones de dólares en 2003, menos de la mitad de los 66.000 millones en el año 2000. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública externa e interna para el 2004 alcanza 1.66 billones de pesos. Adicionalmente, la cifra de 447.797 millones de pesos, ambas cifras representan un tercio del Producto Interno Bruto. Conclusiones. La pobreza en México y en el mundo es un tema de mucha importancia que nos debería de preocupar a todos para poder revertir esta situación. En México siempre se ha visto una gran desigualdad entre ricos y pobres, desde la época de los emperadores hasta la actualidad. Siempre se han visto involucrados los intereses personales de quienes gobiernan México, trayendo con esto mucha desigualdad y pobreza desde hace mucho tiempo. Existen muchos indicadores de pobreza, como lo son el desempleo, la falta de educación y las enfermedades. Todos estos indicadores se relacionan entre sí, haciendo un ciclo que es muy difícil de terminar. Si una persona no tiene empleo formal, entonces no va a poder recibir ningún ingreso y no va a poder mantener a su familia y a su hogar, lo cual puede causar hambre, enfermedades, dejar de estudiar o muchas otras consecuencias negativas. La falta de educación también es muy importante, porque ¿cómo vas a poder trabajar? ¿Cómo vas a poder tener un buen trabajo si no tienes buenas bases educativas que te ayuden a conseguir un buen empleo para poder generar ingresos? Además de que muchas personas no pueden estudiar por falta de ingresos económicos y obligándolos a dejar la escuela para ponerse a trabajar desde muy temprana edad, para así poder ayudar a mantener a su familia. Y de esta forma nos podemos dar cuenta de cómo no se puede trabajar si no tienes una educación, cómo no se puede tener una educación si no tienes dinero y cómo no se puede tener dinero si no tienes trabajo, haciendo un ciclo muy difícil de romper. A pesar de que aparenta ser muy difícil salir de la pobreza, es posible si todos nosotros como ciudadanos, incluidos los gobernantes, ayudamos a que estas personas salgan de la pobreza. Existen muchas formas de ayudar, como por ejemplo, con programas que ya están creados o creando nuevos programas que beneficien a estas personas, fomentando la educación, ayudando a las personas que no tienen empleos y aún así existen muchas otras formas de ayudar. Lo importante es querer que haya un cambio en la civilización mexicana para así poder cambiar esta desigualdad que nos viene persiguiendo desde ya hace mucho tiempo y así que todos podamos tener una vida digna sin pobreza. Si tenemos un gobierno eficiente, sin corrupción, que maneje eficientemente el dinero, que se apliquen las leyes y que se combine con un sistema de impuestos que recaude más, cobrando mayores impuestos al 10% de la población, de esta forma se podrán obtener mayores recursos para la educación, salud, vivienda y generación de empleos. Así apoyaríamos a los pobres para que puedan salir de la pobreza. Posibles soluciones. Es importante hacer notar la participación del programa internacional UNICEF, ya que ha ayudado a centrar el problema de la pobreza, dando así un enfoque en los jóvenes frente a los conflictos económicos que se sufren en su nación. En alianza con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, UNICEF determina el análisis desde una perspectiva multidimensional y de derechos humanos sobre el estudio global de la pobreza. Colocar la supervivencia infantil en el primer plano del contexto crisis en la agenda pública ha revertido en la consecución de una mayor transferencia de presupuesto a programas como Oportunidades, que en el año 2008 benefició a 1 millón más de familias que se suman a los 2,5 millones que ya eran beneficiarias en 2009.